Muy buenas a todos. En el vídeo anterior ya hemos visto cuáles son las funciones lineales, y las funciones lineales venían con ecuación de primer grado, es decir, cuando la x solamente estaba elevado al exponente 1, que como estaba elevado al exponente 1 no poníamos el exponente. Y ahora la siguiente función que vamos a ver son las funciones cuadráticas, las que tenemos aquí. Y las funciones cuadráticas van a ir en lugar de ecuaciones de primer grado, van a ir con ecuaciones de segundo grado. Recordamos que las ecuaciones de segundo grado son aquellas que tienen una x al cuadrado. ¿Vale? Y la función principal, la forma principal de la función es esta que tenemos aquí. Repetimos que siempre que a, los valores de a, b y c pueden ser cualquier tipo de número real. Puede ser un número positivo y entero, puede ser positivo también y racional, puede ser cualquier tipo de número real. ¿De acuerdo? Normalmente nosotros vamos a encontrarnos que tanto a, b y c van a ser números por lo general, como mucho, van a ser racionales. Pero es muy raro que nos encontremos a como valor de una raíz, que nos lo podemos encontrar y sería exactamente igual, pero por lo general, como mucho, números racionales. ¿De acuerdo? Siempre vamos a tener la forma en la que tengamos un número acompañando a la x al cuadrado, que sería a, otro número acompañando a la b y la c como término independiente, sin multiplicar por x y completamente solo. Bueno, pues ahora vamos a ver cuáles son las características de estas ecuaciones, es decir, de estas funciones cuadráticas, cuáles son sus principales características. Lo primero es que son funciones que tienen su eje de simetría paralelo al eje y, es decir, al eje de ordenadas, y tienen forma de parábola. Nos venimos aquí y pintamos un ejemplo. Si nosotros tuviéramos estos ejes de coordenadas, este es el eje de las íes, que además su ecuación es x igual a 0. ¿Vale? Esta es la ecuación de este eje de aquí vertical. Bueno, pues nos está diciendo que la forma de parábola va a tener siempre su eje de simetría paralelo al eje de ordenadas, paralelo al eje vertical. Lo que quiere decir es que nunca nos vamos a encontrar una parábola de esta forma. Esto no sería una función, ¿vale? Porque para un mismo valor de x tenemos un valor de y y otro valor de y distinto. Por lo tanto, esto no nos lo vamos a encontrar nunca. Siempre las parábolas que nosotros vayamos a estudiar como función tendrán su eje de simetría paralelo al eje vertical. Nos podremos encontrar una parábola de esta forma, nos podremos encontrar una parábola de esta forma o de esta forma. Da exactamente igual, ¿vale? Con las ramas apuntando hacia arriba o apuntando hacia abajo. Y ahora veremos cuál es cada caso. Entonces, en principio nos quedamos con la idea de que son parábolas y parábolas además que van a tener su eje de simetría vertical, su eje de simetría paralelo al eje vertical. Como tienen forma de parábola, tienen un vértice y ese vértice se encuentra en el punto del vértice que vamos a denominar x sub v y sub v. Para calcular x sub v, ya lo vimos el año pasado, simplemente tendríamos que calcular menos b partido de 2a. Si nos faltara el dato del b, supongamos que tenemos una función como esta, f de x es igual a x al cuadrado menos 4. Aquí en este caso no tenemos un término b porque no hay ningún número acompañando a ninguna x. Pues entonces en ese caso el b sería 0. Tomaríamos el b como valor 0. ¿Vale? Y así podríamos calcular cualquier x del vértice. Esto sería para calcular la primera coordenada del punto, que sería esta de aquí, la x del vértice. Y para calcular la segunda coordenada del vértice, lo que tendríamos es simplemente que sustituir la primera x del vértice que nos ha salido dentro de la función. ¿Vale? Ese valor de x lo metemos dentro de la función y el valor que nos dé será el valor de y, es decir, la segunda coordenada, esta de aquí. Ahora haremos algún ejemplo para que veamos cómo se hace exactamente. Y algunas de las propiedades más importantes. Si dos funciones cuadráticas, es decir, si dos ecuaciones de segundo grado tienen el mismo valor de a, la a es exactamente igual, aunque el resto sea distinto, da igual, si a es el mismo número, entonces van a ser funciones idénticas, van a ser parábolas idénticas, pero puede que estén situadas en posiciones distintas. ¿Vale? Ponemos un ejemplo. Borramos aquí y ponemos un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, que f de x es igual a 5x al cuadrado menos 4x más 6, y por otro lado tengo que f de x es igual a 5x al cuadrado más 2, aunque sean dos funciones distintas, nos dice la propiedad que si este número, es decir, este número de aquí es el mismo en ambas funciones, la forma de la parábola va a ser exactamente igual. Una vendrá por aquí y otra vendrá por aquí, a lo mejor.
¿Vale? Me lo estoy inventando, no tiene por qué estar una aquí y otra aquí. Lo que sí me están diciendo es que las formas de estas dos parábolas son exactamente iguales. Aunque yo la haya dibujado regular, se supone que este ancho que yo mida aquí tiene que medir lo mismo que aquí, si están colocadas a la misma altura, ¿vale? Podría ser también que una parábola estuviera un poco más para abajo, ¿vale? Pero en definitiva nos tenemos que quedar con la idea de que esta parábola y esta es como si yo la trasladara. Podría trasladarla de un sitio a otro, pero la parábola es exactamente igual, ¿vale? Y eso se va a dar cuando el número a sea el mismo en dos funciones. Si nos encontramos dos funciones con el mismo a, entonces la parábola va a ser igual. Ojo, no es lo mismo que una lleve un 5 y otra lleve un menos 5. Si la otra llevara un menos 5, ya no sería lo mismo, porque el número que acompaña a la x cuadrado no es 5, sino que es menos 5. Vamos a ver qué pasa cuando el número es negativo. Me dicen que si ese número primero que acompaña a la x al cuadrado es mayor que 0, es decir, es positivo, entonces las ramas de la parábola van hacia arriba, ¿vale? La parábola, las ramas, en clase alguna vez se me escapará los cuernos, yo también le llamo los cuernos de la parábola, van apuntando hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y hacia arriba. Y sin embargo, si el término de a es negativo, es menor que 0, entonces las ramas o los cuernos de la parábola irán hacia abajo. O lo que es lo mismo, si yo a esta función que hemos puesto aquí le cambio el signo y le pongo un menos en vez de un más, pues lo que me encontraré será una parábola exactamente igual que esta, pero dada la vuelta, ¿vale? Al revés, con las ramas hacia abajo. Entonces, si nos encontramos un número positivo, las ramas hacia arriba. Si nos encontramos un número negativo, las ramas hacia abajo. Y siempre va a ser igual. Solamente teniendo en cuenta el término de a, ¿de acuerdo? El de b y el de c pueden tomar el valor que sea, que ahí el que manda es el de a. Y por último, cuanto mayor sea el valor absoluto de a, y ahora vamos a ver por qué decimos el valor absoluto, perdón, será más estilizada. Aquí pone estabilizada y debe poner estilizada. Bueno, ya lo cambié, ya pone estilizada. Cuanto mayor sea el valor absoluto de a, más estilizada o estrecha será la parábola. Y cuanto menor sea el valor absoluto de a, entonces será más ancha. Ponemos otro ejemplo. Si yo tengo dos funciones como por ejemplo esta, f de x es igual a 1/2 de x al cuadrado menos 5x más 6. Y por otro lado tengo f de x es igual a 3x al cuadrado y vamos a poner los mismos términos, menos 5x más 6. ¿Vale? Dos funciones distintas porque la a es distinta. Nos dice que el valor absoluto de a, cuanto mayor sea, más estrecha o más estilizada, será la parábola. Es decir, esta parábola de aquí abajo, será más estrecha. Sin embargo, la que tengo aquí será más ancha, más curva. Quizá no tan exagerado, pero es para que veamos la diferencia, ¿vale? Esta, por supuesto, seguiría hacia arriba, esta también seguiría hacia arriba, ¿vale? Y esta también. Pues cuanto mayor sea el valor absoluto, ¿por qué decimos el valor absoluto y no el término en general de a? Porque aquí me daría igual que yo tuviera este mismo término como positivo o como negativo, y vamos a ver por qué, a la hora de hacerla más estrecha o más ancha. Si este fuera un menos y este fuera un menos, realmente el número mayor es este, menos 1/2 es mayor que menos 3. Pero no me están hablando de cuál sea mayor, me están hablando de cuál tiene mayor valor absoluto. Si el 1/2 lo ponemos como valor absoluto, me seguiría quedando 1/2, y la única diferencia que habría entre la parábola con el positivo, con el 1/2 positivo, y con el 1/2 negativo, sería que esta miraría hacia abajo, pero seguiría siendo más ancha, ¿de acuerdo? Como el valor absoluto de 1/2 es menor que el de 3, seguiría siendo más ancha. Y aquí, si tenía antes la 3x cuadrado mirando hacia arriba, pues la menos 3x cuadrado será igual, solo que mirando hacia abajo. Podremos ponerla aquí o podremos ponerla aquí, ¿de acuerdo? Lo único que tenemos que tener en cuenta es que esta de aquí será más estrecha y esta de aquí será más ancha. Simplemente porque el valor que acompaña a la x al cuadrado, su valor absoluto aquí en este caso es más pequeño. ¿Vale? Bueno, pues esas son las tres características principales. Entonces ahora vamos a ver con unos ejemplos cómo identificar rápidamente las ecuaciones de las parábolas, sin tener que hacer ni siquiera mucho esfuerzo en calcular nada. En esta unidad nosotros no vamos a hacer un estudio muy detallado de cómo se hacen o cómo se dibujan o cómo se trazan las funciones cuadráticas. Eso vendrá más adelante. ¿Y por qué lo vamos a dejar más adelante? Porque para hacer un estudio exhaustivo de cómo se hace una parábola o de cómo tiene la forma una parábola, necesitamos aplicar derivadas.
para ver dónde está el crecimiento, dónde está el decrecimiento, dónde estaría el vértice pero calculado de mejor forma. Necesitaríamos un estudio más exhaustivo y eso lo vamos a hacer con derivadas. Para hacerlo con derivadas tendremos que esperar a la unidad de derivadas para verlo y en este caso, solamente en esta unidad, vamos a ver a grandes rasgos cuáles son las características, que son las que hemos visto aquí, como calcular el vértice, cómo es la forma de la parábola, si va hacia arriba, si va hacia abajo, o si es más ancha o si es más estrecha, ¿vale? Así que vamos a hacerlo con un ejemplo que tenemos aquí y vamos a identificar parábolas. Lo primero, vamos a ver, sin fijarnos y sin ver cuál va hacia arriba y cuál va hacia abajo, vamos a ver que tenemos aquí una x al cuadrado y una x al cuadrado. El valor de a, tanto en la función primera como en la función segunda, el valor de a es el mismo, que en este caso valdría 1. 1 porque es lo que acompaña a la x al cuadrado. Es decir, que yo ya sé que tanto la función del apartado a como la función del apartado b son iguales. Son iguales, solo que desplazadas una hacia arriba, otra hacia abajo, a la izquierda, a la derecha o a donde sea. Pero sí sé que son iguales. Como son iguales, voy a buscar dentro de estas cuatro opciones las dos parábolas que son exactamente iguales. Que en este caso, bueno, la C quedaría completamente descartada porque lo primero es que va hacia abajo. Y la D, en este caso, también quedaría descartada porque vemos que esta D es más estrecha que la A y que la B. Y ahora si nos fijamos bien, tanto la A como la B sí tienen la misma forma, solo que la A está un poquito más hacia arriba y la B está un poquito más hacia abajo, pero son la misma parábola. Por lo tanto, la del apartado A y la del apartado B van a corresponder precisamente con la parábola A y con la parábola B. De momento no sé con cuál, ahora veremos cuál es, ¿vale? Esta sí podríamos hacerlo directamente con calculando el vértice, ¿de acuerdo? Esto ya viene asociado, ¿de acuerdo? Esto viene asociado, el apartado A viene asociado con la parábola A, el apartado B viene asociado con la parábola B, pero yo quiero explicar y que entendáis bien por qué cada una podemos dibujarla de esta forma. Siguiente, el apartado C. Sabemos que como es un término A negativo, sus ramas tienen que ir hacia abajo, es decir, no queda otra que sea este apartado de aquí, que sea C. Y además vemos que como es un medio, su valor absoluto es más pequeño que 1, es decir, tiene que ser más ancha que las dos funciones que hemos visto aquí. Pues es más ancha y además sus ramas van hacia abajo, es decir, esta tendría que ser la C. Y aquí vemos también cómo tenemos que el término A de la última ecuación, de la última función cuadrática es 2, como 2 es mayor que 1, que eran las dos primeras, vemos que esta función de aquí efectivamente es más estrecha que estas dos primeras. ¿De acuerdo? Así que estamos viendo, comprobando cómo se cumplen las condiciones anteriores dentro de estas parábolas. Para representarlas, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Supongamos que no tenemos esto y nosotros quisiéramos representar las parábolas. Como ya os he dicho, el estudio de una parábola va a ser mucho más detallado en temas posteriores, con las derivadas y con más pasos que vamos a dar. Pero aquí ya podríamos hacer varias cosas. La primera, calcular el vértice. Vamos a calcular el vértice del apartado A. Hemos dicho que la x del vértice es menos b dividido entre 2a. Por lo tanto, en este caso sería menos 4 dividido entre 2 por 1. O lo que es lo mismo, 4 entre 2, que es igual a 2. Esa sería la x del vértice del primer apartado. ¿Y cuál sería la y del vértice? Pues la y del vértice hemos dicho que era sustituyendo este valor de 2 que me está dando aquí, sustituirlo dentro de la función. X al cuadrado menos 4x más 6, pues lo sustituyo por 2. 2 al cuadrado menos 4 por 2 y más 6. O lo que es lo mismo, 4 más 6 que son 10, menos 8 que son 2. Es decir, el vértice tiene de coordenadas el punto 2, 2. Nos venimos aquí y efectivamente con la x1, x2, la y vale 2. Sería este punto de aquí. Y las ramas hacia arriba. También podríamos calcular este punto de aquí. ¿Y este punto de aquí cómo se calcula? Hemos dicho antes que este eje de aquí es el eje de las y'es. Y además de ser el eje de las y'es, su ecuación es x igual a 0. Pues simplemente sustituyendo esta x igual a 0 dentro de la función, la y del vértice, dentro de esta ecuación, que es x cuadrado menos 4x más 6, aquí sustituyendo la x por 0, esto sería 0, 0, y me queda el valor 6. Es decir, y vale 6. Cuando la x vale 0, la y vale 6. Y este sería el punto de corte que tenemos aquí arriba.
Lo comprobamos y sería 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estoy aquí, ¿vale? En ese punto de aquí verde. Pues ese sería el punto de corte. Vamos a hallar ahora el apartado B. Hallamos el vértice del apartado B. Y en el apartado B, lo mismo. La x del vértice es menos b partido de 2a. En este caso, como no nos encontramos ningún número con x, vamos a decir directamente que b es 0. Y 0 partido de 2 es 0. Por lo tanto, la x del vértice es 0. ¿Y cuánto vale la y del vértice? Pues vale x al cuadrado menos 1 cuando la x vale 0. O lo que es lo mismo, 0 menos 1 sería menos 1. Entonces el vértice, en este caso, va a ser el 0 menos 1. Lo comprobamos aquí y efectivamente lo tenemos en el vértice, tenemos el vértice en el 0 menos 1. Hacemos el apartado C. En el C, la x del vértice es igual a menos b partido de 2a, vamos repitiendo, y aquí en este caso tengo menos 2, que sería la b, partido de 2a, es decir, 2 por menos 1 medio. Lo que me queda, menos 2 partido de menos 1, es decir, 2. La x del vértice en este caso vale 2, y vamos a sustituir esa x del vértice dentro de la función. A ver cuánto me da. Me queda menos 1 medio, que multiplica a 2 al cuadrado, más 2 por 2, más 5. 2 al cuadrado aquí es 4, 4 por menos 1 medio sería menos 2 más 4 y más 5, que en este caso son 7. Por lo tanto, el vértice en este caso sería 2, 7. Lo comprobamos, 1 y 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Efectivamente, aquí tengo el vértice. Y por último, calculamos el vértice de la D, que sería la siguiente. En el apartado D, la x del vértice sería, venimos aquí arriba y vemos menos 8 partido de 2 por 2. Menos 8 dividido entre 2 por 2. Es decir, 8 dividido entre 4, lo que es lo mismo, 2. Y la y del vértice, vamos a sustituir ese 2, sería 2 por 2 al cuadrado, menos 8 por 2, más, ¿cuánto era? Más 4. ¿Vale? Y esto lo que nos da es 2 al cuadrado es 4, que son por 2, 8, 8 por 2, 16, menos 8 más 4, menos 4. Por lo tanto, el vértice sería el punto 2, menos 4. Nos venimos aquí, efectivamente el 2, 1, 2, 3 y 4, menos 4. ¿Vale? Ya con esto tendríamos calculado todos los vértices. Si quisiéramos haber calculado los puntos de corte que tenemos por aquí, que son este punto de corte por aquí, por ejemplo, y este punto y estos puntos de corte aquí, esto es muy sencillo. Para calcular el verde ya sabemos cómo es, que hemos dicho que como está cortando a la ecuación de x igual a 0, lo único que tendré que hacer es sustituir la x por 0. Y la ecuación que tiene el eje horizontal es y igual a 0. Al contrario, el eje de las x, su ecuación es y igual a 0. ¿Qué tendríamos que hacer para calcular los dos puntos de corte? Pues simplemente igualar la y a 0. ¿Y eso cómo se hace? Vamos a hacerlo, por ejemplo, con, no sé, con esta de aquí, con la D, ¿vale? Para ver cuáles son los puntos donde se corta. Si nosotros tuviéramos que calcular los puntos de corte de la D, como por ejemplo este que estoy señalando en rojo y este, hemos dicho que esta ecuación es y igual a 0. Así que, ¿qué es lo que hacemos? La y la igualamos a 0. O lo que es lo mismo, nos queda una ecuación de segundo grado. 2x al cuadrado menos 8x más 4 igual a 0. ¿Vale? Y esto lo resolvemos con una ecuación de segundo grado. X va a ser igual a 8 más menos la raíz cuadrada de 8 al cuadrado, 64, menos 4 por a y por c. Es decir, menos 4 por 2, 8, y por 4, 32. Menos 32, partido de 4, que es 2a. Estos nos van a salir dos valores, que no sale exacto, porque estos son 32, la raíz de 32 no es exacta, ¿vale? Los calculamos, y la primera x que me salga y la segunda x que me salga, pues son los valores este de aquí y este de aquí. Y ya con esto terminaríamos lo que yo quiero dar en esta unidad de funciones cuadráticas. ¿Vale? Ya un poquito más adelante, como ya os he dicho, con las derivadas haremos un estudio más exhaustivo.